Realmente el deportista cierra el talento, y hablando puntualmente del futbolista, pues que es el foco en el que yo vivo y trabajo, cierra la puerta básicamente es por su comportamiento, por sus costumbres, su forma de comunicarse, relacionarse con los demás, sus hábitos de disciplina. Eso realmente es lo que lo cierra la puerta. Lamentablemente uno escucha del deportista, de su entorno, de la familia, de dirigentes, entrenadores, que como el ser humano siempre se justifica a través de los demás. Lo más fácil es decir que no tenía dinero para dar, que el entrenador no me quiso. O sea, es lo más fácil mirar hacia afuera. Pocas veces se mira hacia adentro, se hace un análisis introspectivo de validar qué me faltó a mí como persona para haber abierto la puerta. Bienvenidos a un capítulo más de Mente Más Deporte. Hoy conoceremos lo que hay detrás de un futbolista, su empresario. Estamos con Lucas Restrepo, manizaleño, agente FIFA y coach ontológico. Prepárate para fortalecer tu mente y tu cuerpo. Esto es Mente Más Deporte, el podcast que te impulsa al máximo nivel. Lucas, antes de presentarte formalmente ante nuestros invitados, quisiera saber quién es Lucas, de dónde viene, quién es Lucas. Ok, pues Daniel, Lucas es un ser humano con una vocación clara, innata de servir, de ayudar a los demás. Soy manizaleño, tengo 45 años, próximos a cumplirlos. Básicamente eso soy yo. Ya lo que haya estudiado, lo que haga, pues no me identifica, no es lo que yo soy. O sea, yo soy un ser humano manizaleño, dispuesto a ayudar y a servir a los demás a través de mis experiencias y conocimientos. Bueno, cuéntanos cuándo fue la primera vez que viste que un deportista con talento pudo cerrar una puerta. ¿Cuándo fue la primera vez que vi que un deportista con talento pudo cerrar una puerta? Uf, buenísima pregunta. O sea, tengo muy fresca la última. La tengo clara porque lo estoy viviendo ahora, pero no es distinta a la primera vez. Realmente el deportista cierra el talento, y hablando puntualmente del futbolista, pues que es el foco en el que yo vivo y trabajo, cierra la puerta básicamente es por su comportamiento, por sus costumbres, su forma de comunicarse, relacionarse con los demás, sus hábitos de disciplina. Eso realmente es lo que lo cierra la puerta. Lamentablemente uno escucha del deportista, de su entorno, de la familia, de dirigentes, entrenadores, que como el ser humano siempre se justifica a través de los demás. Lo más fácil es decir que no tenía dinero para dar, que el entrenador no me quiso. O sea, es lo más fácil mirar hacia afuera. Pocas veces se mira hacia adentro y se hace un análisis introspectivo de validar qué me faltó a mí como persona para haber abierto la puerta. Seguramente hay condiciones externas, pero entonces la respuesta que te puedo dar, Daniel, desde lo que he vivido en estos 13 años, ha sido eso. O sea, es el comportamiento de la persona, del jugador humano. Sí, básicamente. No olvidando que somos personas, somos seres humanos y dentro del campo de juego, quizás lo hablaba anteriormente en otros capítulos, y muchas veces el aficionado solo ve el jugador, pero no ve la persona. Y el que decide adentro, el juego de emociones, ese carrusel, realmente solo lo viven los seres humanos. Total. Lucas, agente FIFA, coach ontológico, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo combinas estas dos profesiones?
Daniel, realmente con la respuesta inicial que te di en mi presentación, digamos que ahí está la combinación. A ver, yo estoy en el fútbol y cuando yo inicio conversaciones con un jugador, con un dirigente, con un entrenador, con alguna parte del sistema, pues digamos que en mi presentación yo no tengo un antecedente futbolístico. O sea, yo no soy hijo de un jugador, no fui jugador, no me lesioné la rodilla porque no puedo decir que es que jugué muy bien y que cero. Yo simplemente veía el fútbol como un apasionado más en la cancha y pues obviamente amando a mi Once Caldas. Sí, digamos que ejecutivamente y comercialmente toda la vida trabajé en la industria privada en temas comerciales y de marketing. Y esa formación comercial me llevó en algún momento de mi carrera a estar en una organización donde le ofrecía servicios a deportistas, a futbolistas, y empecé a observar al futbolista en momentos distintos que no eran un partido, como un ser humano. Y empecé a sentir o a verlos, o a desmitificarlos como unos ídolos, sino como unas personas de carne y hueso que sentían, que tenían hambre, que tenían necesidades, que tenían angustias. Y eso, digamos que con mi pasión y deseo de hacer parte del fútbol, dio como el punto, el match para decir, oiga, yo quiero acompañar deportistas. Yo realmente ni me califico como un agente, yo me califico como un asesor, ¿cierto? Y al jugador le digo, yo soy un asesor, un acompañante. Entonces realmente lo que yo he buscado es trascender más allá de la cancha, más allá de un contrato de trabajo con un club, porque eso es una foto que se toma, pero la vida del deportista sigue. Entonces, buscando desarrollar habilidades blandas en mí para acompañar a esos chicos, a esas familias, pues decidí certificarme en coaching ontológico, porque tampoco quería pues estudiar una carrera como psicología, porque no, pues tampoco me interesa profundizar hasta allá. Entonces lo que hice fue formarme, capacitarme, ponerme yo por delante y ajustar procesos internos en mí, ¿sí? Para poder entender cómo le podía servir a los otros. En este caso, futbolista. Digamos que el eslogan de mi agencia es transformando vidas a través del fútbol. Bonito, muy bonito esto. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas decir que el futbolista caldense está en una zona de confort? Porque es lo que nos rodea como caldenses, ¿sí? Es la palabra o la frase que nos rodea en el mundo nuestro. ¿Qué piensas tú? A ver, primero siento que es una frase errónea. Pienso que es un juicio muy deliberado del entorno de quienes lo dicen, que normalmente son entrenadores, dirigentes y hasta el mismo jugador se cree eso. Hasta los mismos jugadores de las fuerzas básicas se creen ese cuento. Ahora bien, no puedo no voy a ocultar la realidad cultural que vive en nuestra ciudad. Entonces es normal que un jugador de Caldas, de Manizales, crezca viendo que la vida no solo el fútbol es la posibilidad de vivir. O sea, el jugador nuestro ve otras alternativas, las universidades, normalmente ve a sus papás o alguien de su círculo familiar muy cercano estudiando, trabajando, buscando hacer carrera. Entonces es normal que el futbolista caldense sienta que el fútbol no es la única opción, que tiene otras opciones en su vida. Ahora bien, si lo comparamos con el futbolista de Nariño, de Chocó, de la costa, donde hay una pobreza extrema absoluta y esos jóvenes llegan a Manizales y lo único que tienen es la comida que les da una casa hogar y una dormida, pues para esos jóvenes sí es lo único. Entonces, en los entrenamientos, lamentablemente, como es lo único, ellos se matan. De pronto el caldense se puede guardar un poquito sabiendo que tiene más cartuchos por quemar en su vida. Pero yo no lo diría que es una zona de confort, más bien yo diría que el entorno nuestro, que es bueno, eso no es malo, culturalmente tenemos profesionales grandes en Manizales, no solo en el fútbol. Lo que habría que trabajar es desde el fútbol base,
Es cómo despertar esa hambre en esos chicos que no necesariamente se la tenga que imponer el sistema, sino que, venga, si realmente usted lo que quiere es eso, pues entonces tenemos que equiparar las cargas con el futbolista que viene de afuera, pero no porque no quiera. Yo creo que es algo más cultural y étnico de nuestra zona que realmente conscientemente el jugador. Bienvenidos a un capítulo más de Mente Más Deporte. Hoy con un invitado especial, agente FIFA, coach ontológico y manizaleño. Bienvenido, Lucas. Un placer tenerte acá. Sabemos que por muchas ocupaciones sacar un espacio es complejo, pero estamos muy agradecidos y seguramente las personas que nos van a ver a través de nuestras redes sociales van a estar muy contentas y vamos a llegar al oído de ellos, seguramente. Bienvenido. Daniel, por el contrario, gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación. Este es un espacio, como lo acabas de decir, para llegarle a otras personas. Quizás momentos, experiencias o puntos de vista que acá se compartan le puede servir a alguien y transformará su vida. Así es. Ese es el propósito. Volviendo al tema que estamos tocando anteriormente, yo sobre eso tengo un pensamiento porque pues afortunadamente lo viví como deportista de élite, lo vivo en mi día a día como entrenador y lo quiero replicar en las personas que pasen por mí. Claramente mi objetivo es primero personas, luego deportistas, pero quiero dejar en ellos una huella. Y es algo que vengo pensando hace muchos años, durante el tiempo que estuve en mi corta carrera, pero es una carrera que amé, que es el fútbol. Siempre pensé de que el caldense, y eso fueron los pines para yo poder entrar a estudiar psicología. El futbolista caldense tiene talento. Tenemos talento, tenemos técnica, tenemos habilidades. Nada que decir que otros son mejores que nosotros. Hay algo que sí está claro y es la mentalidad y lo que comentabas anteriormente sobre las múltiples posibilidades que tenemos en Manizales y en el eje cafetero de hacer otra carrera. Pero siempre pensé que de pronto en esta zona el fútbol no es visto como una carrera profesional, desde las pequeñas edades. ¿Por qué razón? Por lo mismo que tú dices. Hay ciertas circunstancias familiares que no digamos fácil, pero es más accesible entrar a una universidad que entrar a un equipo profesional, ¿sí? Sea por el dinero, sea por las capacidades que tiene la persona de poder estudiar y capacitarse. Entonces eso solo hace difícil, pero realmente nuestra cultura no ve el fútbol como una posibilidad de vida y una posibilidad de tener éxito a través de esto. ¿Qué piensas tú? Es real, Daniel, es real, pienso igual. Nosotros somos una sociedad muy conservadora y es difícil entender que papá y mamá entiendan que es una profesión. Por ejemplo, yo lo vivo con jóvenes, jóvenes de 14, 13 años que están mostrando unas condiciones interesantes, y en la carrera de la profesión deportiva hay que tomar una decisión, y es si primero estudio y luego entreno o viceversa. O sea, no estoy diciendo que son dos cosas excluyentes, pero sí hay una prioridad. Entonces, por ejemplo, desescolarizar a un niño, ¿sí?, a los 13 años para que se dedique a entrenar en el alto rendimiento, no es una decisión fácil de tomar para una familia tradicional, donde nos enseñaron que había que estudiar hasta 11, que había que graduarnos, que es el discurso que no está mal, pero es el discurso que a nosotros nos han vendido en nuestra sociedad. Entonces, cambiar ese chip no es fácil, pero coincido con vos. O sea, en el momento que observas eso como una carrera profesional, ¿sí?, en la que te vas a dedicar, te vas a esforzar, seguramente vas a tratarlo como tal. Pero es cierto, o sea, es un reto hacer ese cambio. Y de hecho está estipulado o está escrito en el libro de James. A él, el padrastro y la mamá le dijeron que si eso quería él, tenía que dedicarse de lleno.
y tenía que especializarse. Es que el fútbol es una carrera como cualquier otra. ¿Y a qué vamos? Que si eres médico, tienes que estudiar, tienes que prepararte para el fin de semana, digámoslo así, ir al parcial y ganarlo. Es lo mismo el fútbol, te tienes que preparar durante toda la semana esforzarte lo máximo posible para aprender y eso ponerlo en práctica el día del partido. Ese es el examen final. Tal cual. Entonces, no estamos muy alejados de esa profesión que es tan linda, que cambia vidas, y si se logra, es una profesión que te da mucho, tanto económicamente, personalmente. Es una carrera hermosa. Es hacerle una invitación a los padres, no que, como decías anteriormente, desescolaricen a los niños, que en eso coincidimos porque la educación es supremamente interesante e importante. Y eso es yo eso le digo a los chicos con los que yo trabajo. A mí no me interesa tener un jugador que no estudie. ¿Por qué razón? Vámonos al tema más mental, más psicológico. Un jugador que no tenga una capacidad de interpretación, no va a ser fácil para él interpretar lo que quiere el técnico dentro del campo de juego. Un jugador con educación, que tenga un cerebro desarrollado, se le va a facilitar interpretar lo que el profe quiere. Entonces, a eso es que le apostamos. De acuerdo, Daniel. De hecho, tú ves un jugador bueno en matemáticas, tiene buena inteligencia de juego, ¿cierto? Se asocian las dos cosas, porque mentalmente, a través de la matemática, cognitivamente, tú puedes ir desarrollando unas habilidades mentales que las vas a ver en el campo. Ahora, lo que yo pienso es que nuestro sistema educativo no está desarrollado para los deportistas a nivel nacional. Entonces, cuando tú comparas una Argentina, donde los clubes tienen su colegio, excepto, por ejemplo, en Colombia está Fortaleza, que tienen su propio colegio, eso hace que sea más amigable para el deportista. Entonces, por ejemplo, si en algún momento, yo tengo un hijo de 10 años, y está engomado y le gusta y todo el cuento, por mí, si fuera mi decisión, que no fuera futbolista, pero si es lo que a él le gusta y lo va a hacer, y llega el momento a los 13, 14 años y debe seguir un alto rendimiento para especializarse en eso, pues claramente como papá lo que haré es buscar un colegio virtual que pueda estudiar para deportistas que ya existen, ¿sí? Por ejemplo, en Cali hay uno donde están deportistas, patinadores, ciclomontañistas, o sea, donde están especializados en darle esa base educativa que es necesaria, pero en unos horarios que no interfieren con los entrenamientos de alto rendimiento. Entonces es ahí donde los papás, si realmente queremos apoyar, no por el sueño nuestro, sino por el sueño de ellos, y realmente eso es lo que quiere nuestro hijo y lo queremos apoyar, pues hay un momento donde hay que dar el paso y decir, bueno, yo fui creado estudié en un colegio muy tradicional de Manizales, el Lance, ¿cierto? Seguramente ese colegio no me va a permitir. Te voy a poner un ejemplo, hoy mi hijo entrena a las 6 de la mañana y llega a las 8:30 al colegio y tiene permiso. En mi época eso no existía, ¿sí ves? Entonces los colegios lentamente van ayudando a que esos hábitos y que esas carreras hagan parte complementaria del proceso educativo. Sí, siento que hay flexibilidad en este momento en la educación para el deportista, porque por lo mismo, en Colombia hay mucho talento. Yo que tuve la oportunidad de estar fuera, nosotros fuimos vistos como deportistas de élite, sino que no teníamos esa posibilidad, como decías tú anteriormente, de llegar tarde al colegio. Pasaban una selección Caldas, entrenaban a las 6 de la mañana y uno no podía asistir porque tenía que estudiar. Ahora está esa facilidad. Claro, y el talento que hay en Manizales es impresionante, o sea, lo que tú decías. O sea, tenemos un jugador inteligente, técnico, rico en trabajos para espacios reducidos. O sea, tenemos una cantidad de ventajas que donde logremos aprovecharlas. Cada vez hoy en día los jóvenes nacen más altos. Mire usted, por ejemplo, lo grande que es. O sea, antes éramos muy expertos en volantes. Hoy, con la talla que están haciendo nuestros jóvenes, podríamos pensar en que en unos 5 años o un mediano plazo podríamos estar produciendo delanteros, centrales, ¿sí? Que no es lo normal de nosotros, de sí. la región.
Sí, porque estamos sectorizados a nivel nacional. El goleador es Costeño, Total. el jugador habilidoso es Bayuno, el jugador serio y imponente, capital y líder es el antioqueño y de esta región. Total. Estamos sectorizados. Desde tu experiencia como agente, ¿cuál ha sido el patrón más repetitivo de un jugador caldense teniendo la oportunidad de emigrar y dar ese salto? El miedo. El miedo. El miedo. Mira que los jugadores caldenses con los que yo he tenido la posibilidad de trabajar, pues primero nos han hecho quedar muy bien porque en ningún club he tenido un problema de disciplina. 10 de 10. Entonces eso es muy bueno. El miedo a dar el paso, a soltar el Once Caldas, a soltar la ciudad. Sí, el creer que el mundo solo es Once Caldas. Digamos que, voy a poner un ejemplo, Israel. Con Israel nos vamos porque el 11 nos termina el contrato. O sea, muchas veces no son decisiones que la vida nos tiró, más no iniciativas que asumimos. ¿Cierto? El miedo es lo que más encuentro inconscientemente. Es el factor más determinante. El miedo a dar el paso a qué? A irme a competir en una B, a vivir en Bogotá, a vivir en Medellín. Por ejemplo, este semestre llevamos a Jerónimo Alba, un chico de 2005 de 21 años, a Real Cundinamarca. Ese chico ya había vivido en Medellín como 4 o 5 años, solo en una casa hogar. Entonces esos patrones ya ayudan un poquito. Pero el jugador del normal, del típico, vos lo llamas y dices, mira, hay que coger un bus ya y te tenés que ir para Tunja porque mañana te están esperando a las 6 de la mañana para una veeduría y llegas a este hotel. O sea, casi que, ¿cómo así? ¿Esto cómo es? ¿Quién me va a llevar? Cuando no es, que ahí hay un paréntesis gigante, los papás. Es que me ha tocado decirle al papá, no lo lleve. No, es que yo voy a llevar a mi hijo al primer entrenamiento. No, es el peor mal que le va a hacer. Venga, quédese acá, para eso estoy yo. Y yo por allá tampoco me aparezco. ¿Sí? Lamentablemente, como yo digo, somos, porque yo soy papá, papás muy tóxicos, muy invasivos. Entonces, eso no ayuda mucho. Pero yo creo que pues, lo que yo identifico es eso. No dejamos ser el deportista y la persona, porque queremos mantener nuestros hijos en una burbuja que nada los toque. Y realmente ellos tienen que explorar la vida, ellos tienen que encontrarse con la realidad. Muchas veces, y en algún libro lo leía, que decía, el caerse te hace levantarte más fuerte. Es una frase que todo el mundo sabe. Pero es guiado a que tenemos que confrontarnos con la realidad y el choque y el accidente para poder decir, me levanto de esto. Puede que el primer entreno no lo pase bien, porque siempre lo nuevo va a costar, sea para positivo, sea para negativo, pero va a costar. Pero tenemos que vivir esa experiencia, tenemos que soltar nuestros hijos, darle la oportunidad de que también tenga una personalidad, darle la oportunidad de que genere un carácter. Y eso es lo que nuestra cultura también le cuesta tanto. Mira, Daniel, en este momento estoy viendo un ejemplo con eso, con lo que estás diciendo. Mira, yo trabajo con un chico que hoy tiene 18 años. Salió de su casa en el Urabá antioqueño a los 10 años. Se fue para el Envigado Fútbol Club. Ahí estuvo 4 años en Casa Hogar. Él me cuenta que la señora de la Casa Hogar, él era el más pequeñito. O sea, ya lo terminó de criar. Él dormía con ella. En esas noches de miedo, de susto. Un niño. A los 14 años pasa a Atlético Nacional. Hoy en día, tú lo ves jugar, ese jugador es un lateral derecho. Ponle que lleva 20 partidos como profesional, con 18 años en Atlético Nacional. Tú lo ves jugar y parece que llevará años jugando, por la personalidad que tiene. Porque esos momentos que él vivió, lo forjaron a desarrollar ese carácter. Entonces digamos que nosotros, me incluyo porque soy manizaleño, tengo un hijo, somos muy abrazador, no es abrazar, la palabra no es esa, somos muy sobreprotectores con nuestros hijos
y hay que dejarlos vivir ciertas experiencias. Por ejemplo, a mí me encanta que mi hijo juegue en el barrio. Me encanta cuando juegan niñitas y lo tumban, eso, porque entienda que la vida no es en la Luis Fernando Montoya, no. Esa no es la vida, eso es un pedacito. Entonces, lo que decís es verdad. Eso es un proceso que quizás vivimos nosotros y los chicos de hoy en día no. Yo tengo la posibilidad de trabajar en la Asunción, volver a mis raíces, el terraplén. Los chicos, y yo hago una convocatoria para ir a entrenar al terraplén y hay padres que no van, padres que no, sacan la excusa, que no puede ir solo, que esto, que lo otro. Pero llévelos al auxiliar o llévelos dígales que vamos a entrenar en el Estadio Palo Grande, llegan todos. Total. Entonces no podemos, tenemos que volver a lo que ha funcionado. Desde los papás. Desde los padres. Tienes toda la razón. Desde los padres. Eso es un tema muy complejo, pero es muy bonito cuando uno logra cambiar una vida. Como te decía al inicio, en nuestra conversación previa, sería lindo poder cambiar una sociedad, una cultura. Sería hermoso, estupendo, sería un sueño. Sabemos lo complejo que es y lo casi imposible, pero con que lleguemos a 2 o 3 personas que, por decir así, llamémoslo coloquialmente, copien nuestra idea y les sirva para algo, para mí es ganancia. Mira, Daniel, esa es una gran pregunta que yo me he hecho en estos 13 años dentro del fútbol y es, hay momentos, que te confieso, hay momentos donde yo he sentido ganas de decir, no quiero más. Porque mi personalidad, mis valores y mis principios no comulgan con muchas de las cosas que pasan dentro. Y hay momentos donde me he preguntado, ¿yo qué hago acá? ¿Qué hago en medio de tanta corrupción, de todo lo que se vive? Pero esos momentos también me han llevado a reflexionar, a decir, bueno, si yo soy una buena persona, seguramente no soy el único. En el fútbol acá en Colombia tienen que haber más. Y eso me ha llevado, la vida me ha llevado, o yo lo he atraído, cualquiera de las dos, a encontrarme con agentes que piensan igual que yo. Poquitos, pero piensan igual que yo. Y con esos agentes trabajo juntos. Dirigentes, dueños de equipos, entrenadores que piensan igual que yo. Donde yo no he tenido que dar un solo peso por llevar un jugador. Entonces, esa masa crítica de la que tú hablas, paulatinamente vamos transformando sociedad y vamos transformando el fútbol colombiano. Quizás en unos 10 años la masa sea más grande y quizás en 20 años, así no estemos, puede haber una mejor estructura del fútbol colombiano para los deportistas. Entonces, si uno se va con la que yo solo, con una sola persona que ayude, pues ¿para qué voy a transformar? No, así sea una sola, lo que vos decís, se van juntando y nos vamos juntando y vamos haciendo eco. Entonces coincido con vos porque ha sido mi legado. Es lo mismo que como lo mencionabas ahora con el chico que está en Nacional, lateral. Seguramente el padre de desligarse, a darle la oportunidad de libre expresión al chico, partiendo de un hecho de que somos buenas personas, hacemos bien a las personas y seguramente mi hijo cuando no esté a mi lado va a estar rodeado de buenas personas. Lo malo lo va a hacer crecer y lo bueno lo va a arropar. Entonces me pasó a mí como jugador que mis papás, personas espectaculares, estupendas, yo realmente la admiración que tengo por mis papás es impresionante, que no se los diga por múltiples cosas, por mi tipo de personalidad, no se los diga todos los días, pero cada vez que tengo la oportunidad o puedo hacerlo, lo hago. Pero mis padres podían estar tranquilos que donde yo estaba, con los valores que ellos me dieron, yo podía estar tranquilo. Y la vida, nuestras creencias religiosas, nos llevan a poner personas en el camino que lo arropan a uno. Uh-huh. Yo, de hecho, tengo familia portuguesa que me acogió. Y es eso, los valores, la tranquilidad de mis padres de ser buenas personas que me dejan emigrar y allá encuentro personas
que me van a ayudar al crecimiento. Entonces es hacerle una invitación a los padres de familia, con esta historia que te acabo de contar, Chévere. es de que hagamos el bien siempre, seamos buenas personas en todo lo que hagamos, que seguramente nuestros hijos van a tener un poco de un poco de eso que hacemos bien por otra persona, que la vida se nos los va a devolver. De acuerdo, coincido. Cuéntanos uno de esos momentos donde tuviste que vivir que uno de los jugadores que asesoras, la palabra que asesoras, tuvo un momento de quiebre. Pues pucha, es que son tantos. Un momento de quiebre. Uno que te haya marcado, que tú digas, bueno, seguramente todos, porque Todos. se vuelven como familia para ti. pero- Israel. Y te lo voy a decir porque, pues, o sea, ¿por qué Israel? Porque lo conocemos acá, porque sea. O sea, tengo muchos, pero el caso de Israel fue muy bonito. Y es muy bonito. ¿Por qué? Porque Israel estaba en la sub-20, nos vamos como agentes libres porque el club termina el contrato, vamos a Leones, Israel se gana un proceso por ahí entre 400 chicos. Sí, Israel. Le dije, Israel, vamos para Medellín. Inmediatamente fue, cogió el bus y era con su maleta gigante andando para todos los entrenamientos. ¿Sí? O sea, me probó finura, mucha finura. Jugamos 1 año y medio allá, se acaba el contrato, nos quedamos sin equipo. Y ahí fue el punto de quiebre. Me dije, bueno, ¿qué va a pasar? Obviamente para mí es un reto como asesor, pero también qué va a hacer. Le dije, véngase para Manizales, jugó Copa La Patria, pero como una posibilidad de estar activo físicamente para lo que llegaba. Y fue un reto muy lindo porque ahí volvimos al Once Caldas. Y ahí ya viene un resurgimiento de él. No un resurgimiento, una consolidación de lo que es. Y hacer ese proceso con el Once Caldas, Patriotas, Jaguares, Equidad en ese momento, y llegar a Millonarios, ha sido y creo que ya una historia muy linda por el impacto social que se ha tenido. Entonces, eso es un punto de quiebre donde él fue el que toma la decisión de no decaer, llegar de Leones, jugar Copa La Patria, creo que era en Medellín, si no estoy mal, y juega y sabiendo así que lo estaba haciendo para algo que venía. Es como retroceder un escalón para tomar impulso para 2 más, que no todos lo ven así. ¿Sí? Entonces, otro se dispone a llorar, se queda aquí lamentándose, no se entrena y cuando salga la oportunidad, que ya me ha pasado, llega sin estado físico, llega gordo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué palabras le dabas tú en ese momento? ¿Qué le decías? Mira, la verdad es que yo siempre he confiado en mí, en mi trabajo, y tengo mucha fe, soy un hombre de fe. Entonces nunca le llegué a transmitir inseguridad en el sentido de tranquilo que vamos a tener algo. O sea, yo le transmitía seguridad, vaya juegue, usted haga su trabajo que yo estoy haciendo el mío. O sea, usted, y es lo que yo le digo a los jugadores, entrénese, juegue, o sea, haga su trabajo, descanse, coma, todo lo que usted tiene que hacer, que yo me encargo del mío. Y apenas acabe la temporada, el balón queda en mi campo, como estamos en este momento. Entonces digamos que yo siento que esa seguridad adicional a que ellos ven que yo gestiono, ¿cierto? Que ellos ven que yo estoy trabajando como una hormiguita, que de pronto silenciosamente ellos no ven cada paso que se va dando, pero en el semestre mientras el jugador está jugando, yo también estoy jugando. Entonces yo siento que ese mensaje y de acompañamiento, porque yo he sido, yo nunca he querido transformarme ni convertirme, porque lamentablemente hay muchas personas que hacen el oficio que yo hago, que tratan de vivir la vida del futbolista. Entonces tú los ves vistiéndose como un futbolista, los ves andando en los carros como los futbolistas, o sea, la gente se cree una estrella más, y realmente no.
O sea, el protagonista es el jugador. ¿A dónde voy? Israel vive en Villaluz. Ah, Israel, ya voy para que nos tomemos un tinto. ¿A dónde? A Villaluz. O sea, es uno más. ¿Sí me entendés? Si tenemos que sentar en una cafetería, o montar en un bus, o montar en un metro, somos iguales. Entonces yo creo que esa cercanía con el jugador, y en este caso con Irra, ha sido como más hermandad. Entonces yo siento que esas fueron como las palabras directas e indirectas que yo le di y que le sigo dando. Porque llevamos una relación desde los 17 años y hoy tiene 95, hoy tiene 31, 14 años. ¿Sí? Y es eso. Lucas, y es un acto de confianza enorme, teniendo en cuenta nuevamente nuestro entorno cultural. Seguramente le llegaron comentarios: ¿qué vas a creer en él? No se movió, no hizo esto, ya tendrías que estar. O sea, la resiliencia y esa fidelidad que Irra tuvo contigo, impresionante. Ah, no, él parado. Y lo vivo, lo que dice, por ejemplo, Mateo García. O sea, igual. O sea, yo estoy con Mateo desde que estaban Llaneros, sufriendo una cantidad de situaciones. Y claro, lo que acabas de decir. Ahora, el de menos es Laker, el chamo. No te imaginas desde diciembre la cantidad de gente dañándole la cabeza. Váyase libre, en el 11 no lo van a poner, esto y lo otro. O sea, es un tema del entorno, lo que acabas de decir. Dice, venga, espere, hagamos el proceso, hagamos la fila, vamos en esto, es lo que acabas de decir. Pero yo creo que eso se gana, es como te lo digo, o sea, creo yo que más es con trabajo, pero sí es una prueba de creencia, de hermandad del uno del otro, ¿cierto? Y yo construyo hasta el futuro, o sea, yo no solo trabajo, como yo trabajo con seres humanos. Por ejemplo, el primer jugador que creyó en mí fue Diego Alejandro Arias, hoy técnico de Atlético Nacional. Y seguir esa hermandad y seguirlo asesorando en su nuevo rol, esto trasciende. Entonces ya no es solo la máquina de que produce plata, no. Mi trabajo yo me lo gano y yo produzco, pero sé en qué momento. Entonces digamos que eso ha sido como pues como esa lealtad de esos jugadores. Hablemos un poco de Imanol Ibarrondo. Imanol Ibarrondo. Ah, ¿le gustó? Sí, es futbolista profesional de Rayo Vallecano. Sí. Hoy en día trabajó para la Selección de México, la Real Sociedad, y trabaja ahora con jugadores profesionales. Sí. Atravesó una lesión. Cuéntanos más de él. Pues mira, yo te lo decía en estos días y pues te voy a contar la historia como muy rápida porque llegó a él. Porque el cómo llegó a él fue lo más bonito de la historia, y es que yo tengo relación con el profe Juan Carlos Osorio. Cuando el profe tuvo una tragedia futbolística en una Copa América que perdió como 7-1 con Chile, estando él con México. No sé si fue 7-1 o 6-1, pero fue un resultado así. Dentro de su proceso interno, el profe se aisló con Bielsa, bueno, todo el cuento, y Bielsa le recomendó este personaje para conversar. El profe empieza unas conversaciones con Imanol, y estando en México, el profe en la selección mexicana se llevó a Imanol para el cuerpo técnico. Imanol ayudó desde la parte mental, psicológica, emocional al grupo en ese proceso del que el profe se siente tan orgulloso del 1-1 con Alemania en el Mundial. Entonces, en una conversación con el profesorio le mostré lo que estaba haciendo desde el coaching ontológico y me dijo, googleese este personaje, y me cuenta quién es. Cuando yo le digo, profe, ¿qué es eso? No, ya lo paso. Digamos que fue un descubrimiento muy lindo porque yo ahí hice clic entre el coaching ontológico y el fútbol. No había encontrado una persona que hablara tan específico, o sea, tan específico lo que yo vivo con mis futbolistas. Entonces Imanol se ha convertido como en una herramienta de trabajo, una fuente de consulta y un camino
de literatura, de experiencia, que me ha servido mucho para apoyar a los deportistas. Hay algo muy bonito en él. Realmente lo leí porque fue como, no un compromiso, pero sí, cuando me lo dijiste, bueno, Lucas quiere algo bueno para mí. Así lo veo yo. Sí. Porque no nos conocíamos, y llegar y mencionarme una persona solo porque tocamos un tema psicológico, pues para mí fue mucho, Sí. y te lo agradezco. El éxito no es solo ganar, el éxito lo ve desde otra perspectiva. ¿Qué piensas tú? Total. Y ahora lo estabas diciendo, creo que hablabas del fútbol, de la hinchada. Realmente, pues la hinchada, ese es el papel de la hinchada, concebir el fútbol desde la pasión y el corazón, porque es una droga. O sea, el fútbol es una droga para la sociedad. Entonces, la sociedad siente tranquilidad, dopamina al full cuando el equipo gana. ¿Sí? Ni siquiera le importa si ganó los 3 puntos, lo que ganó, no, es ese placer que no me lo está dando mi vida personal, que no me lo está dando mi familia, que no me lo está dando el Estado, cualquier situación de afuera. Entonces, esa necesidad urgente de ganar se está volviendo cada vez más rápida y más adictiva por las mismas redes sociales. O sea, esa misma necesidad de generar los likes, de ser aprobado, de que el otro me vea como que yo soy bueno, ganador, que todo lo mío es positivo. El fútbol no es ajeno. El fútbol es un retazo de la sociedad. Y realmente lo que vimos en los estadios, la violencia, todo lo que vivimos, realmente es por eso. O sea, ni siquiera es un fenómeno mundial. Y en el caso nuestro, pues esa necesidad urgente de ganar es de querer ser aprobados. Entonces, Imanol lo tiene muy claro. O sea, ¿qué se gana? ¿Qué has ganado en el proceso? ¿Cierto? O sea, ¿qué has ganado? ¿Qué te ha construido? Exacto, exacto. Realmente es eso. Sí, yo llevo 2 años en un club, no he ganado un título, pero ¿qué has ganado tú? O sea, pucha, me volví un atleta de alto rendimiento, sé mejorar perfiles, entiendo el juego, tengo una información de juego distinta. O sea, ¿qué has ganado? Eso es lo que no se pregunta muchas veces ni el entrenador. Como coach ontológico, ¿cuál crees que es la herramienta más fuerte para transmitirle a un deportista? Bueno, creo que lo vas a encontrar ahí en el libro muy fuerte. La herramienta más fuerte, disfrutar. O sea, disfruta el juego. Disfrute el juego. En el momento en el que el jugador deja de disfrutar el juego, perdió. Perdió, porque está preocupado por el resultado. Si tú disfrutas el juego, se te olvida todo. Todo es todo. Entonces, es la mejor instrumento, disfrutar, conectarse consigo mismo. Ahora, hay instrumentos prepartido y durante el partido que ayudan a que yo me conecte conmigo mismo, ¿cierto? Que es otra de las herramientas que está trabajando muy fuerte el profe Juan, que es el mindfulness, ¿sí? Como todo el tema de la neurociencia, yo lo involucro en mi presencia aquí y ahora y disfruto lo que estoy haciendo. ¿Sí? El disfrute. Sí, yo creo que para todo, Lucas. Total. Si yo tengo otra profesión y no la disfruto, estoy en el camino equivocado. Total. Y esto lo hablaba un próximo ponente que vamos a tener, un próximo invitado, y creo que yo de todos aprendo. Y siempre fui así, de todo mundo he aprendido y tomo lo mejor. Soy una esponja y lo sigo siendo y lo voy a seguir siendo. Él decía, somos la pieza de un rompecabezas donde vamos a encontrar felicidad y disfrute por lo que hacemos. Y uno muchas veces está en el lugar equivocado y uno insiste hasta que ese rompecabezas te encuentra, partiendo del hecho de disfrutar y ser feliz donde estamos. Ahora, el disfrute es en todo el sentido de la palabra, porque disfrutar las victorias es muy fácil. Sí. O sea, disfrutar un helado, disfrutar una chocolatina, pues eso es muy chévere. Disfrute las derrotas, disfrute las lesiones, disfrute todo, o sea, todo. Disfrútelo, vívalo.
¿Cómo trabajas la narrativa del jugador en los momentos difíciles? Esa voz que te dice, no puedo, porque por muy optimista y muy preparado que estemos, siempre va a llegar esa voz. ¿Cómo la trabajas? A través de conversaciones poderosas, en su debido momento, en su espacio. Se vive semanalmente con todos los seres humanos, no solo con el jugador, pero pues hablando de jugador. Entonces, la única forma en que la vivo es más desde la motivación y más desde, ay, tú sí puedes, tú eres muy guapo. No, yo no soy un motivador. Yo soy una persona que se ha preparado para conversar con el otro. Y que a través de esas conversaciones, la persona encuentre lo que debe encontrar en ese momento. Entonces digamos que el instrumento que yo utilizo es conversar en su momento. Y por ejemplo, después de una goleada, después de una eliminada, yo no voy a llamar al jugador ese día por la noche. Hay que esperar que viva el momento, que pase la tusa, todo. Por eso te digo, los momentos. Pero para mí ha sido eso, el conversar, el hablar. El dialogar siempre es importante para todo, ¿cierto? Para la resolución de problemas, para actuar en lo positivo. Total, total. Hablemos un poco acá de no entrar en detalle del jugador, sino en la mentalidad. ¿Qué diferencia podrías encontrar entre un Mateo García, un Jorge Cardona y un Kevin Villada? Un Mateo García, bueno, lo primero es que son seres humanos distintos. Entonces, tienen crecimiento de vida distinta, papá y mamá distinto, círculo socioafectivos distintos. Y eso ya los hace su personalidad distinta. En el tema de los tres, a ver, Kevin es un chico que viene observando esos dos, Mateo y Jorge, en sus hábitos y comportamientos de un atleta de alto rendimiento. ¿Sí? No estamos hablando del talento, estamos hablando de... En ese camino viene Kevin. O sea, viene convirtiéndose en un atleta de alto rendimiento, que implica muchísimas cosas. Muchas. Un Mateo que lo encontró en Once Caldas. O sea, Mateo en Once Caldas se hizo consciente de que su instrumento de trabajo era su cuerpo. Y entendió la importancia de cuidar su cuerpo. Entiéndase cuerpo, corazón, mente, espíritu, todo. Para un desempeño, para un mejor performance en cancha. Y Jorge es un chico introvertido, callado, pero tiene claro qué quiere y muy centrado. Entonces digamos que los tres son en común muy buenos seres humanos. Los tres están trabajando por su sueño, por su propósito, cada uno en su momento de vida distinta. Uno viene más pequeñito haciendo escuela, proyectándose y entendiendo. Los otros dos ya con un número de partidos suficientes para entender que esta carrera tiene una fecha de vencimiento. Entonces, en el caso de Jorge y Mateo, tienen muy claro que los 35, 36 años van a llegar, si Dios quiere, y que ahí van a dejar de recibir ingresos como futbolistas. Entonces, su estructura psicosocial ha permitido que ellos se ocupen de otras actividades que les permita vivir tranquilos. Entonces, digamos que es muy, pero pensaba en los dos. Y Kevin, digamos que lo llevamos, en el buen sentido lo llevamos, como le digo yo a la familia cuando firmamos el contrato, es una mesa de trabajo, está el club, está el jugador, está la familia y estoy yo. Los cuatro somos un proyecto. Pues a Kevin lo llevamos ese equipo por un camino precisamente en ese sentido. Acá tocas temas de mi interés, tanto en la psicología como en lo futbolístico.
Principio para ti, la persona. Total. O sea, inicialmente tú te fías en un jugador desde el tipo de persona. Mira, hay algo muy particular. Si tú ves los jugadores que están en la agencia mía, tienen un ADN el 80% en su personalidad. No es casual. O sea, yo busco construir personas. Como conexión con lo que eres. Sí, tal cual. Exacto. Es lo mismo que uno como entrenador. El equipo de uno tiene que jugar a lo que uno es. Una persona honesta, Exacto, lo que acabas de decir. O sea, yo no me imagino, no estoy queriendo decir, son retos. Y tengo unos que son un reto para mí. Pucha, estos jugadores que es importante también. Son unos retos. Retos en su comportamiento, en todo. Pero uno atrae, exactamente. Entonces sí, ese es el principio, persona. O sea, persona, no que sea buena persona o mala. No, que entienda que hay persona. Que hay persona. Y vamos al tema del trabajo en equipo. El tema del trabajo en equipo, no hay deporte individual. ¿Por qué razón? Porque ni en el tenis individual, ni en los otros deportes, ni en la natación individual, todos trabajamos en un equipo, porque partimos de un hecho de que tenemos un coach, tenemos un entrenador, un nutricionista, un fisioterapeuta. Entonces tú, con la familia de estos jugadores, haces equipo. Total, lo acabaste de decir. Partimos de la grupalidad. Total. Y es más, me encanta cuando el jugador, por ejemplo, así ya sea grandecito, en edad me refiero, y llega a una reunión conmigo, llega con su esposa. Yo le pregunto, ¿puedo hablar? Pues porque voy a hablar temas contractuales, financieros. Y sí, me encanta cuando el jugador hace equipo con su familia. Esa es parte del éxito. ¿Sí? Cuando el jugador sienta a su esposa, a su pareja, a su mamá, a su papá, sin cada uno respetando los roles y construimos juntos. Entonces, si yo tengo por un jugador 3 ofertas, yo no tengo esclavos, yo no soy dueño de jugadores. Pero te digo, yo asesoro jugadores. Yo me siento en la mesa, pongo las ofertas y ese equipo le da el punto de vista a quien toma la decisión, que es el jugador. Venga, tenemos Bogotá, tenemos Cali, tenemos Medellín. Acá pasa esto, como ciudad esto, como ni siquiera números. Sí, porque es un equipo el que da su punto de vista para que el deportista tome la decisión. Pero sí es así. O sea, yo lo concibo así. Temas muy interesantes. Hablemos un poco sobre lo que queremos llegar con lo que es Mente Más Deporte, y siento que conectamos mucho, Lucas, en esto. Es como dejar un legado, dejar algo positivo en las personas. Si un chico joven, que seguramente va a pasar, nos va a escuchar, un chico joven está escuchando en este momento nuestro capítulo con Lucas, Mente Más Deporte, ¿qué le dirías tú como, digámoslo, no como consejo, sino como una ayuda para él lograr y alcanzar su objetivo a través del fútbol? A ver, lo primero es que entienda que el talento físico, la técnica, el saber entender el juego en una cancha, la potencia, la velocidad, los duelos, las fortalezas aéreas o por el piso, toda esa parte que pasa dentro de la cancha que depende mucho del funcionamiento del cuerpo corporal, no es lo más importante. Que eso los va a llevar hasta un punto. Yéndoles muy bien, los lleva hasta una sub-20. O sea, yéndole muy bien. Pero si a eso no le sumas entrenamiento mental, emocional, nutritivo, hábitos de descanso, buena alimentación, todo lo que encierra, no le va a alcanzar para llegar. O sea, el mismo fútbol lo va a sacar. Porque su talento le va a alcanzar hasta un punto. Pero hay chicos que no tienen el mismo talento, pero sí tienen esto otro. Y lo nivelan, ¿cierto? Entonces Juan Pablo Ángel no era un crack, era un gran profesional
y fue adquiriendo esos hábitos técnicos que no los tenía, pero sí tenía otros desarrollos. Entonces lo que yo le diría a un chico, a los que quieren es, primero, la técnica y ese trabajo. Si bien es cierto, hay unos que salen dotados, hay cosas que se pueden construir, pero eso no se puede construir sin la disciplina, sin estas otras cosas. Entonces mi apunte sería, no se quede solo con el entrenamiento de 2 horas del día. Hay muchas horas de ahí para allá y muchas otras cosas por trabajar que le permitirían a través del fútbol lograr de pronto su desarrollo, si es lo que usted está soñando. ¿Cuánto tiene la responsabilidad del entorno, sea familiar, social o personal, de una persona en frente a un trabajo deportivo? Muchísimo, muchísimo. A ver, es que es muy complejo porque el entorno tiene para mí un porcentaje muy alto. Sin embargo, no es lo suficientemente alto para que absorba a la persona. Porque si la persona no se sobrepone a ese entorno o no toma la decisión de cambiar de entorno, no tiene el suficiente criterio para desarrollarse en ese ámbito profesional. Porque lo que va a encontrar adentro de un camerino y en el mismo fútbol. Entonces, influye mucho, sin embargo, es un reto para el desarrollo del carácter, pero no diría que sería el 100%. O sea, es un porcentaje alto, pero no lo dejaría en que es mayor. O sea, yo diría un 40, un 30%. O sea, no diría que es el 100%. Más allá del fútbol, ¿qué aprendizaje desde la psicología, desde el coaching, podemos generar en una persona, sea en otro ámbito? Todo, o sea, el fútbol o el deporte como tal ayuda mucho porque lo que la persona vive lo expresa fácilmente en su diario vivir o cada 8 días en un partido. Pero en la vida de una persona no general, que no sea deportista, es demasiado porque precisamente es igual. O sea, si tú no disfrutas lo que estás haciendo, difícilmente vas a dar lo mejor de ti en cada actividad. No se trata de que estés renunciando a sus trabajos todos los días, no, es disfrutar y encontrar realmente el propósito para qué estás en este mundo. Y seguramente si yo soy contador y soy el contador de una compañía, entender cuál es mi rol y mi propósito en eso que yo hago y darle sentido es lo que me va a permitir disfrutar. De lo contrario, difícilmente lo voy a disfrutar. Y esto acompañado de disciplina, de trabajo. Copia y pegue tal cual. O sea, yo puedo ser un teso para los números, pero si no tengo estudio, no profundizo, no investigo, no me capacito, no llego a tiempo, pues claramente, o sea, no entreno mi cuerpo, ¿sí? O sea, los hábitos se adquieren en toda la integralidad. Si yo voy a entrenar, si yo hago 5 días a la semana de ejercicio, hago deporte, mi cuerpo lo siente y yo no soy un deportista. Pero eso me está impactando en otras áreas de mi vida. Y es que es algo muy bonito porque la vida y el deporte está conectada. El futbolista se prepara su cuerpo, su máquina de trabajo es el cuerpo, pero tiene que prepararse, educarse. La persona que se educa y es un profesional en otra área tiene que ejercitarse, porque esto también ayuda al crecimiento cerebral, al desarrollo cognitivo, a muchas situaciones que pueden ayudarle a ser un deportista o un profesional íntegro. Claro, total. El deportista tiene esa ventaja, que hace deporte. Si pudieras volver atrás, pongámoslo 10 años, ¿qué le dirías a Lucas de hace 10 años? ¿Qué le dirías frente a lo que está haciendo hoy? ¿Qué cambiarías? Nada. Absolutamente nada. O sea, le diría, siga por ahí, no tenga duda.
Estás en el camino, como te proyectaste, Tal cual. espectacular. Confiaste en el proceso. Exacto. Sí, tal excelente. cual. O sea, tal cual. ¿Qué proyecto o misión te tiene más emocionado hoy en día? Este, acompañador. Transformar vidas a través del fútbol. Si tuvieras que resumir en una sola frase, ¿por qué vale romper la zona de confort? ¿Cuál sería? Disfrutar la vida es el camino para romper esa zona de confort. O sea, el propósito es, a través de disfrutar lo que estás haciendo y entender para qué lo estás haciendo, eso va a hacer que tú te salgas de la zona de confort, porque eso te dará muchas preguntas. Y esas preguntas, si las respondes desde el corazón, te harán mover. O sea, te harán mover del sitio donde estás o cómo estás haciendo las cosas. Entonces, cuando tú te mueves y haces eso, ya no estás en zona de confort. Esa sería pues, como lo veo, la frase. Bueno, Lucas, para cerrar, invitar a la gente que nos siga a través de nuestras redes sociales, invitar a tus jugadores que también nos sigan, que en cualquier momento queremos hacerle la invitación de que vengan acá a compartir sus experiencias, sus vivencias y su crecimiento a través del deporte. Y nada, nuevamente agradecerte por la disposición. Siempre soy un agradecido por la disposición, sacar el tiempo, venir, contarnos de lo que es Lucas. Muchas gracias. Daniel, a ti con mucho gusto, con mucho cariño, y lo que te dije empezando y te lo dije esta semana, o sea, siempre que se pueda servir y contar a través de la experiencia y la vivencia, bienvenido sea. Lo que necesiten, con mucho gusto, hermano. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, Lucas. Bueno. Suscríbete a nuestro canal y sigue cada semana nuestros contenidos.